Buenos días, soy Jetsi Mayret Cordero Niño. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría del conflicto social. Nos remontaremos a la historia. La teoría del conflicto es una de las grandes escuelas de la teoría sociológica moderna, ya que es considerada como desarrollo que se produjo en reacción a la estética del funcionalismo estructural. Durante las décadas de 1950 y 1960, la teoría del conflicto proporcionó una alternativa al funcionalismo estructural, pero ha sido superada recientemente por las teorías neomarxianas. La teoría del conflicto está íntimamente vinculada a la teoría de los juegos y a los estudios y escuelas sobre negociación. Para hablar de la teoría del conflicto social, primero debemos saber su significado. El conflicto social es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Asimismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han estado presentes en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto. Los tipos de conflictos son múltiples y difíciles de clasificar, debido a la variedad de actividad conflictiva que puede darse en cualquier situación humana que requiera unificación y resolución de antagonismos. Los más frecuentes son de origen familiar, lucha de clases, guerra entre estados, luchas por el poder político, ideologías, intereses profesionales, marginación lingüística, racial, religiosa o sexual. Uno de los más grandes representantes es Lewis Cousser. Él es un sociólogo que define el conflicto social como la lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso del cual los oponentes desean neutralizar o dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto será conflicto social cuando trascienda lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad. Lewis Cousser ha intentado elaborar una teoría general de las funciones integradoras del conflicto social, en la que afirma que en ciertas formas de conflicto son necesarias para el mantenimiento de la identidad, de la cohesión y de la delimitación de un grupo social, hasta tal punto en que en ocasiones un determinado grupo social no existiría si no viviera en conflicto o preparación para un cumplimiento inminente. El intento de integración a partir de una situación de desigualdad social provoca conflicto, pero dicho conflicto es necesariamente el factor del cambio social. El origen de la sociología de los conflictos tiene como referencia la opinión de Marx y Engels expresada en el Manifiesto Comunista. La historia de toda sociedad es la historia de la lucha de clases. Dicha opinión refleja ya la idea de la existencia del conflicto social y su íntima relación con el cambio de la sociedad. Marx y Engels estudian un tipo de conflicto social, el producido por la lucha de clases debido a la desigualdad en la propiedad de los medios de producción. En general, en la sociología de los conflictos se acepta la explicación marxista de lucha de clases, al menos en lo referente a las sociedades en fases iniciales de industrialización. Pero en la sociedad neocapitalista aparecen nuevos elementos sociales, nuevas formas como el movimiento estudiantil, el feminismo, el ecologismo, los sindicatos conservadores, entre otros, que hacen necesaria la reformulación del concepto de clase social, lucha de clases, revolución, evolución de la sociedad industrial. Desde las nuevas situaciones sociales, esta tarea se ha cometido desde posiciones marxistas y no marxistas. Uno de los sociólogos que se ha ocupado de reformular la teoría de los conflictos sociales es Ralph Dahrendorf, considerado como su principal representante, aunque no existe hasta el presente una teoría del conflicto social totalmente satisfactoria. Dahrendorf ha intentado elaborar un modelo teórico capaz de explicar la formación de grupos de conflicto y su acción social para así lograr la integración mediante los necesarios cambios de estructura en la sociedad. El modelo teórico de Dahrendorf aporta gran riqueza conceptual y teórica, ya que se inspira en Marx, los socialistas utópicos, Weber y la Escuela de Frankfurt. Dahrendorf parte de un análisis de la obra de Karl Marx, viendo las contribuciones a la teoría de los conflictos sociales y señalando las críticas. Marx ha puesto de relieve la permanencia de conflicto en toda sociedad, siendo este inherente a la propia sociedad y a su funcionamiento. Un claro ejemplo podría ser la de los sindicatos, que se desarrollan para luchar por los intereses de los trabajadores, mientras que las organizaciones comerciales se realizan para luchar para los intereses de las clases adineradas.
Esta teoría de los grupos se opone al funcionalismo, en el que cada uno de estos grupos juegan un papel específico creado en la sociedad. Finalizamos con la importancia del conflicto, ya que se aprecia por el análisis en dos escalas independientes, la intensidad y la violencia. La intensidad viene determinada por el grupo de participación y la violencia se refiere a las formas de expresión de los conflictos, como la huelga, negociación, amenaza, discusión, guerra, entre otros.